En horas de esta tarde aquí en Caracas, grupos de manifestantes protestaron en contra del alza del pasaje. Al conocer las tarifas del pasaje, tal situación generó una serie de protestas en toda el área metropolitana y en algunas zonas del interior del país. Aquí en Caracas resultaron heridas varias personas, fueron incendiados varios autobuses y sustraídos artículos y prendas de diferentes establecimientos comerciales ubicados en la ciudad. El 27 de febrero de 1989, las calles de Venezuela fueron tomadas por la gente en rechazo a las medidas que aplicaba el Fondo Monetario Internacional a través del presidente Carlos Andrés Pérez. Porque no quieren aumentar al trabajador. ¿Cómo es? Todos nosotros aquí lo que estamos es puro pelando, eso no es así. Uno aumenta el pasaje, los estudiantes, la comida, todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere esa gente? ¿Verdad? Que uno se muera de hambre, no es así. Que bajen todos los precios. Cuando bajen todos los precios, uno se queda tranquilo. La violencia continúa en todo el centro de la ciudad, cuando efectivos de la Policía Metropolitana y de Inteligencia, este cuerpo policial, hacen frente a centenares de manifestantes que se encuentran saqueando muchos de los locales que aquí se encuentran. La policía, que ha estado apoyada por el Ejército y por efectivos de la Guardia Nacional, ha tenido que disparar para poder hacer correr a todos los sujetos que se encuentran saqueando muchos de estos establecimientos. Estos sucesos, conocidos como el Caracazo, le quitaron la máscara a la falsa democracia que gobernaba el país. Decreta, artículo primero, se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo del artículo 60 y en los artículos 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución, dado en Caracas a los 28 días del mes de febrero de 1989. El plan económico que provocó aquellos sucesos siguió en marcha con un objetivo muy claro. Entonces empiezan con el ajuste y el consenso de Washington a hablar de privatización. Es decir, que todo aquello que le daba prestancia al Estado desarrollista, que había generado empresas en actividades estratégicas, entonces ahora tiene que venderla. En los años 90 fue, si se quiere, la década donde se profundizó la venta del país. Intentaron aplicar a fondo todas las recetas del Fondo Monetario Internacional, todos los procesos de privatización en materia de telecomunicaciones, en materia de lo que eran distintos servicios fundamentales para el país, en materia de lo que eran los medios de comunicación. Vamos a restar el déficit fiscal para disminuir la inflación, reducir el número de evasores fiscales y los subsidios que distorsionan la economía. Yo creo que la Agenda Venezuela resumía además todo lo que eran las principales banderas para la privatización, que era toda una campaña de debilitar el Estado, de dejarle todo al mercado, de que el Estado, el Estado era ineficiente, que el Estado no debía jugar un papel fundamental. Vamos a multiplicar las oportunidades de financiamiento en los sectores industrial y agrícola con el apoyo de organismos internacionales para el logro de una Venezuela mejor. Con la Agenda Venezuela, el país fue perdiendo importantes empresas a través de las políticas de privatización en los años 90. La aerolínea estatal Viasa fue una de ellas. Viasa, la línea aérea de Venezuela. Yo fui tripulante de cabina durante 20 años aquí en nuestra línea aérea bandera Viasa. La Torre Viasa. ¿Cuánto recuerdo aguanta para nosotros esta torre? Esta es la Torre Viasa, lo que queda de ella. Tristeza es lo que nos da aquí a nosotros cada vez que venimos aquí. Siempre estamos dándole la vuelta. Este era el cerebro de Viasa. Aquí estaban todas las oficinas. Aquí se controlaba Viasa todas sus operaciones, pasajeros, mantenimiento, las nóminas, todo funcionaba en este edificio. Mucha gente, muchos venezolanos y muchos extranjeros se acuerdan del buen servicio de Viasa, y esto es lo poco que quedó de esa empresa que fue orgullo nacional. Amar el espacio, el viento, las nubes, abrir horizontes, eso es volar, solo con Viasa, siempre con Viasa. Viasa, la línea aérea
aérea de Venezuela. La línea de las 7 estrellas. Viaja siempre más. Una empresa que era un verdadero orgullo nacional, una empresa que durante 37 años hizo un servicio a la patria encomiable, y de esto no queda sino este edificio, y presumo que lo dejaron porque los ladrillos están pegados con cemento. Lo demás, todo, absolutamente todo, fue víctima de un brutal y burdo saqueo. Cuando se privatizó la empresa, sabíamos que no era para nada bueno. El proceso que se estaba utilizando, el proceso neoliberal, que consistía en privatizar todas las empresas del Estado, a la larga eso nos iba a causar problemas. Y eso tratamos nosotros de evitarlo, pero ¿qué va? Nuestros ruegos, nuestras peticiones no fueron atendidas, porque las instrucciones eran destruir la empresa, sacar los equipos, repotenciar a Iberia y desaparecer a Viasa. Agenda Venezuela. La forma de colocar cada cosa en su lugar. Inclusive en aquella oportunidad hablamos con el señor Teodoro Pekov, que era el presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela. Y él en una reunión lo que nos dijo fue, bueno, Viasa es una empresa, lo que hay es que meterla en una poseta y tirar la cadenita y bajarla. Agenda Venezuela. La forma de colocar cada cosa en su lugar. En el segundo gobierno de Caldera se llevó la empresa a la quiebra y se declaró en quiebra, y nosotros, los venezolanos, que nos quedamos sin nuestra línea bandera, somos los que aún a 11 años estamos sufriendo las consecuencias de ese proceso de privatizaciones y neoliberalismo que ocurrió en aquella época. Dividir los impuestos equitativamente para que pague más quien tenga más y pague menos quien tenga menos. Más, menos, menos, menos. O sea, las instrucciones ya estaban dadas. Eran instrucciones que ya se traían los gobiernos de la Cuarta República, de destruir a Viasa, privatizar inclusive la CanTV, lo cual lograron, es el petróleo de Venezuela. Eso fuera sido, la venta total del país. En la lista de empresas por privatizar que había dictado Washington figuraba a la cabeza la estatal Petróleos de Venezuela. A partir del año 1993 se comienzan a dar los pasos para entregar la industria a las transnacionales bajo un plan que se llamó Apertura Petrolera. Hoy 14 empresas petroleras extranjeras suscribieron con la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, los contratos de asociación para la exploración y explotación de campos petroleros bajo el esquema de ganancias compartidas. Tras un complicado malabarismo técnico de palabras, los impulsores de la apertura petrolera escondían una verdad muy simple: Venezuela perdería su petróleo. No olvidemos que la política de apertura petrolera tenía como propósito fundamental el estrangulamiento de la industria petrolera nacional para provocar su privatización. Son bien conocidas las estrategias: la reducción de las regalías en los contratos petroleros al 1%, la reducción del impuesto sobre la renta a 34%, y las propias proposiciones que habían hecho un presidente de PDVSA, Luis Justi, de que se privatizara un 10, un 15% de las acciones de la industria, con lo cual teóricamente se iba a pagar la deuda pública. Para poder hacer esa acción era necesario modificar los estatutos de PDVSA, porque de acuerdo con tanto la ley de nacionalización como los propios estatutos, la empresa es 100% estatal. Al abrir ya una brecha allí, era la forma para iniciar un proceso de privatización, de vender nuevas y nuevas acciones como cualquier pretexto. El objetivo era la privatización. A través de rondas de negocios se fueron rematando las áreas de explotación. Los pozos se subastaron, los procesos de refinación y las propias refinerías se entregaron al mejor postor. Todas estas cosas van en la dirección de privatizar la actividad, porque al privatizar la actividad estamos nacionalizando la actividad. Más, menos, menos, menos. Porque al fin y al cabo la nación está constituida por mucho más privados que por funcionarios y servidores públicos. Con los buenos oficios del director de PDVSA se llegó al extremo de entregar la parte medular de la industria petrolera, su cerebro tecnológico. El control de toda la información fue transferido a una empresa tras la que se movían los hilos de las principales agencias de inteligencia del gobierno estadounidense.
se había privatizado los servicios de informática y telecomunicaciones con una empresa precisamente cuyo presidente había sido un miembro activo de la CIA. A partir de esa entrega, la industria petrolera podía ser manejada íntegramente desde Washington. Y una industria tan modernizada como esta, pues, funciona en su totalidad. Lo que son las nóminas de personal, pago de empresas, exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera. Todo eso está informatizado y centralizado. Bueno, esa función que la venía cumpliendo PDVSA muy bien, se privatizó. La mayoría de las acciones las asumió esa empresa norteamericana, SAIC, con un mínimo de participación de PDVSA, y eso garantizaba que el control de toda la información y todas las comunicaciones de la empresa estuvieran bajo el control de SAIC. SAIC obviamente opera en el mundo como una empresa, pero realmente no es una empresa, es una institución, una institución que es parte de un aparato de un Estado, que actúa en el mundo como empresa logrando muy jugosos contratos. Y en el caso de Irak, en este momento, actúa como un contratista, pero un contratista de alta fidelidad para el imperio. Participó en la estrategia de ataque, está manejando el programa de reconstrucción, maneja la nómina del Estado iraquí, maneja la nómina de inteligencia. O sea que eso no es un contratista, es una agencia del Estado, del Estado invasor. Y nosotros, la labor que hicieron con nosotros acá, fue una labor muy jugosa en términos económicos, por supuesto, pero que el fondo de ella y la intención de ella, de esa labor, era una labor de inteligencia al servicio del imperio. Con el tiempo se aclararon los vínculos existentes entre el imperio y la alta gerencia de PDVSA que hicieron posible la operación de saqueo de la principal industria venezolana. El propio presidente de PDVSA, Luis Justi, resultó ser uno de los agentes al servicio del clan petrolero del norte. Las políticas neoliberales de los años 90 resultaron ser mucho más efectivas para saquear las riquezas del país que cualquier ejército invasor. Las privatizaciones encubiertas bajo la Agenda Venezuela y la apertura petrolera cumplieron a cabalidad el plan dictado por el Consenso de Washington. Una verdadera invasión silenciosa ocurría ante los aplausos y alabanzas de los gobiernos de turno, mientras la pobreza iba en aumento y la respuesta a los reclamos de la población era cada vez más violenta. La descomposición social creció como nunca en Venezuela, pero también crecieron las organizaciones populares que luchaban por un cambio de rumbo en el país. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas fueron parte en ese proceso, y un movimiento llamado Bolivariano 200 se dio a conocer al mundo al rebelarse contra el gobierno en la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema que nos ha llevado, que tiene, el récord histórico y permanecerá ese récord durante siglos y siglos de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica en la cual estamos viviendo. La acción de estos jóvenes militares, inspirados en el ideario del libertador Simón Bolívar, trató de devolverle la soberanía al país, pero fueron derrotados a las pocas horas por las fuerzas del gobierno. De allí comenzaron ellos a analizar, me propusieron un mensaje a los compañeros en armas por todos los canales y los medios de comunicación. Yo le exigí mi boina, exigí salir con todo mi uniforme y mira, en un tris, como dicen allá en el llano, estaba yo frente a las cámaras. Mi intención fue enviarle un mensaje a los compañeros y de tranquilidad al pueblo venezolano para evitar más, como lo dije en esa ocasión, más derramamiento de sangre. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá,
pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre